Buenas noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia a esta sesión, segunda sesión en el Diplomado de Derecho Penal Electoral. Vamos a terminar de ver lo relativo a los delitos locales y federales. Hablamos algunas generalidades en la clase anterior con relación a qué significa la ley general, ¿no? Una ley marco, como este caso, que distribuye competencias, pero que también tiene sus implicaciones con relación a las funciones que ahí se enuncian. Y luego, la controversia aparente o real, ¿no? En la Constitución, entre el artículo 116 y el artículo 73. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a dar una serie de generalidades con relación a la ley y la distribución de competencias. Casi de eso de manera exclusiva, ¿no? Aunque veremos algunas cuestiones relativas al contenido de las iniciativas cuando fue legislada, para luego analizar la acción de inconstitucionalidad 290/2020 y luego ver algunos criterios relativos a distribución de competencias, ya resuelta la duda de quiénes pueden definir conductas penales para efectos de derecho penal electoral, y posteriormente una modalidad que son los ciberdelitos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la presentación. Comienzo primero con generalidades. Yo sé que ya vieron, ¿no? Varias cosas relativas a la Ley General de Delitos Electorales, pero me interesa pronunciarme respecto de la distribución de competencias en la idea de la ley marco a la que me referí, ¿no? Entonces, bueno, las disposiciones transitorias, centremos esta parte de de la ley. Bueno, aquí algunos antecedentes, pero aquí está la cuestión de la controversia, ¿no? Entonces, situémonos en esa parte de distribución de competencias, porque las disposiciones transitorias de la ley señalaban las implicaciones para la legislación secundaria en la materia, ¿no? Reforma, adición, derogación de diversos ordenamientos, con esta idea que yo les comenté de la política criminal, ¿no? Y entonces, en cumplimiento a esa reforma, en 2014 se publica la Ley General en materia de delitos electorales, que establece tipos penales, sanciones, distribución de competencia y formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Y de los 26 artículos, que hubo un añadido luego, 20 bis, pues tiene una importancia específica, ¿no? Entonces, la Ley General en materia de delitos electorales establece, ¿no? Instrumentos, ciudadanos, ¿no? Perdón, o sea, definiciones de conductas, distribución de competencias. Es que estaba pensando en otras disposiciones, ¿no? Que se aprobaron conjuntamente. Pero bueno, entonces la ley de delitos electorales tiene 3 títulos, 4 capítulos, disposiciones transitorias, ¿no? En el título primero están las disposiciones generales. No voy a hacer un análisis pormenorizado, sé que lo hicieron en la clase con Daniel Díaz Cuevas, solo un poco el contenido para ver las conductas, ¿no? Y no me refiero a esto a los verbos que señalan las acciones y las sanciones, sino las conductas y sobre todo quién las puede definir, ¿no? Que ya decíamos, aquí no queda muy claro en la propia ley, ¿no? No queda muy claro, pero sí queda claro las competencias, las facultades y la coordinación entre la federación y las entidades federativas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Los artículos 21 al 26. Pero para ello, por eso me refiero de manera general al contenido normativo, ¿no? Las objeto y definiciones del artículo primero al tercero, los delitos en materia electoral, los capítulos 1 y 2, los artículos del 4 al 20 bis, con la reforma sucedida en la reforma que sucedió, pues,
en 2020 en materia de paridad de género, ¿no? Entonces, por eso hago esta referencia, ¿no? Pero bueno, entonces hubo 3 iniciativas fundamentalmente, ¿no? Que exponía cada una la problemática. En ninguna de estas iniciativas podemos pensar que de ahí podríamos dilucidar esto de la distribución de competencias, porque dentro del texto de la Ley General en materia de delitos electorales se indican, primero, como les decía, las definiciones, ¿no? Lo que debe de entenderse por conducta popular, funcionarios electorales, los elementos subjetivos a los que ya me he referido, la prisión, ¿no? O sea, como sanción, las multas, entonces, bueno, las primeras definiciones, los primeros artículos, los que contienen las leyes propiamente hablando, me los brinco, ¿no? Pero me interesa la cuestión relativa a la distribución de competencias y las facultades de coordinación, porque ahí decíamos la clase pasada, una ley marco puede hacer esto, ¿no? Distribuir competencias por un lado, sin que eso implique invasión de esferas, pero reservar cierto contenido, como pensaríamos podría ser la definición de las conductas delictivas en materia electoral, ¿no? Entonces, bueno, en la primera iniciativa había sujetos activos como ministros de culto, después se recogió, ¿no? Notarios públicos, observadores electorales y líderes sindicales, y se tipificaba el financiamiento ilícito, se proponía la creación de la Fiscalía Electoral. En la segunda iniciativa había también temas relativos a la fiscalización, el origen y destino de recursos públicos, ¿no? Y luego, en la tercera, es donde encontramos formas de coordinación, ¿sí? En donde se establecían los regímenes de competencias, la concurrencia de los fueros locales y federales, y después tuvimos el dictamen, ¿no? Entonces, eso nada más como algunos antecedentes legislativos. Dejo de compartir. Insisto, de ahí me interesa sobre todo la parte de distribución de competencias, que deja todavía la duda de, bueno, en esa distribución de competencias que tenemos, simple y sencillamente para las definiciones, perdón, para la persecución de los delitos o también para las definiciones de las conductas, ¿no? Relacionado con el 116 constitucional y relacionado con el 73. Y ya decíamos, ¿no? Algunas claves de lectura de corte más federalista o de corte más restringido. Pero bueno, entonces, en el análisis de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la acción de inconstitucionalidad, tenemos algunos aspectos, ¿no? Importantes. El primero es este relativo a la naturaleza penal de la norma penal electoral. En algún momento se planteó, dada la especificidad del tema, de si no sería necesario que los delitos penales electorales fueran competencia de una autoridad distinta a los juzgados penales. Desde luego, esto fue nada más una propuesta. Hay muchos delitos de corte especial, ¿no? Es decir, no todos los delitos están contenidos en los códigos penales federales, no es una excepcionalidad la idea de la Ley General de Delitos Electorales, porque hay algunas otras leyes de otra naturaleza que también definen delitos. Pueden ser delitos ambientales, delitos fiscales, se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en el texto de la acción de inconstitucionalidad, primero que nada, ¿no? Dice, las normas impugnadas, cuando, a ver, les cuento la controversia, perdón, ¿no? El Poder Legislativo de San Luis estableció dentro de su código penal una serie de delitos en materia electoral. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que decían y cómo ampliaban el contenido del alcance de la Ley General de Delitos Electorales. Este es un ejemplo, ¿no? Pero lo interesante
es que ya habíamos dicho, ¿no? Había como dos vías posibles, que unas entidades habían seguido una, otras siguieron otra. Derogar todas las disposiciones relativas a delitos electorales para que el único cuerpo normativo a partir del cual se definieran las conductas penales fuera la Ley General de Delitos Electorales, y hubo otros, en cambio, que legislaron todavía después de la reforma en materia penal electoral. Uno de esos casos fue San Luis y fue impugnado por la Fiscalía General de la República, aduciendo una invasión de esferas del legislativo local al legislativo federal, ¿sí? Entonces, bueno, por eso hablé de normas impugnadas, ¿no? Normas impugnadas por parte de la Fiscalía que regulaban delitos electorales. Que ciertos actos se cometan en los procesos electorales, elementos temporales, o relativos a bienes tutelados por el derecho electoral y que sean tipificados como delitos, no quiere decir que no se rija por los principios de la materia penal. El hecho de que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado en materia electoral pueda tener varias manifestaciones. En la cuestión penal, cuando se establecen delitos que tienen una descripción típica, que ya habíamos dicho, ¿no? La conducta que establece el enunciado penal, el tipo penal, que establece los elementos de la conducta, y que se refiere a conductas que perturban las instituciones democráticas, regresando a la primera clase, ¿no? El derecho penal de la democracia, no democrática, de la democracia, ¿sí? Que perturban instituciones democráticas, el desarrollo adecuado de la función pública electoral, el sufragio libre, directo y secreto, no implica que las normas que configuren estos ilícitos pierdan su naturaleza penal, a pesar de que puedan tener, en algunos casos, consecuencias adicionales, como puede ser la destitución de un funcionario público y su sanción en materia de responsabilidades administrativas. O que paralelamente se puedan seguir procedimientos especiales sancionadores por la misma conducta o en materia de fiscalización, o sea, una misma conducta que puede tener diversas consecuencias de derecho. Eso ya lo había referido, pero resulta importante decirlo, por ejemplo, para el SUCRAP 172/2021, en donde, entre otras cosas, hubo una vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para ver si las personas que se habían manifestado en veda electoral en favor de un partido político que no reportó esos gastos, o sea, fiscalización por un lado, rompimiento de la veda electoral por otro, y con ello vulneración al modelo de comunicación política, pero posible delito electoral. O sea, una misma conducta, ¿no? Una serie de personas, influencers, que en veda electoral manifestaron su preferencia por un partido político, que seguían un guión, muchas de las cuales confesaron haber sido no un acto espontáneo, o sea, no un acto de libertad de manifestación de ideas, sino un pago que recibieron para apoyar un partido político en específico, y eso configuró un procedimiento especial sancionador, por un lado, por violación al modelo de comunicación política, por dar propaganda, por hacer propaganda en tiempos prohibidos. Por otro lado, un procedimiento en materia de fiscalización, porque, contrario a lo que decían, tanto el partido como en primera instancia las personas, no fue un ejercicio de libertad de expresión, no tenía esa espontaneidad de la que goza la libertad de expresión, sino que fue un pago con recursos del partido, pero que no se reportó en los gastos de campaña, ¿no? Otra sanción. Y aparte, quienes lo cometieron pudieron haber cometido delitos electorales, ¿sí? Entonces, todas esas configuran, aunque sea un mismo hecho, configuran distintas posibles consecuencias normativas. Uno de los argumentos del partido impugnante en el SUPRAT 172/2021 fue la famosa, en términos penales, ¿no?, idea de que no se puede sancionar dos veces una misma conducta. Aquí el error está en pensar, y por eso lo menciono, que una misma conducta no pueda tener diversas sanciones.
Una cosa es que se sancione 2 veces por la vía penal o por la vía administrativa, que ya habíamos visto, ¿no? Comparten principios, instituciones, fundamentos, ideas, y que por lo tanto una conducta penal solo le corresponde una sanción penal. Y una vez agotado el procedimiento penal, no se puede volver a conocer. Cosa distinta que si una misma conducta está contemplada en distintos ordenamientos de otra naturaleza y da lugar a diferentes sanciones. ¿Sí? Eso por un lado. Y luego, por otro, la cuestión relativa a la naturaleza penal de la norma, de la descripción típica y de a quién le corresponde conocer. El hecho, y esto lo retomo de la acción de inconstitucionalidad 290, diagonal 2020, el hecho de que las normas que configuren delitos electorales no les hace perder su naturaleza penal. Por lo tanto, su investigación, enjuiciamiento, corresponde a las autoridades electorales específicas, perdón, ni su investigación ni su enjuiciamiento corresponde a las autoridades electorales, sino a las autoridades penales, ¿no? Tales actuaciones son de competencia exclusiva de autoridades de procuración de justicia y jurisdicción penal. Pasa, y por lo tanto tienen principios y procedimientos de derecho punitivo. Pasa algo similar con el derecho fiscal. El derecho fiscal hay una procuraduría fiscal, ¿no? Que puede integrar averiguaciones que puedan derivar en la imposición, en la consignación de una persona por delitos de naturaleza fiscal, pero siguen teniendo el carácter de delitos, ¿no? Entonces, su persecución es por parte del Ministerio Público Federal, en este caso a través de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, ahora ya llamada FICEL. Pero bueno, entonces, ya decía, ¿no? Hay distintos alcances, y esto lo han visto ya a lo largo de varias sesiones, ¿no? Distintos alcances entre la sanción electoral y la sanción penal. Las indagatorias, tratándose de delitos electorales, se confían a fiscalías especializadas, locales, federales. Entonces, no se pueden confundir los bienes jurídicos protegidos por la legislación electoral, que se identifican con valores fundamentales de la democracia, con la normativa que la protege de conductas que admeritan un castigo de mayor gravedad, ¿no? Otra vez, respuesta a la pregunta, ¿cuál es en términos normativos, cuál es la diferencia entre los delitos y las faltas, ¿no? En materia electoral. Las faltas, los ilícitos que no ameritan una persecución penal. Entonces, cuando las sanciones de naturaleza administrativa resultan insuficientes, viene la vía penal, ¿no? Entonces, se impugna el decreto, pues, en donde hay modificaciones en el sistema electoral del estado de San Luis. Igualmente, fue una reforma electoral integral que impactó la parte de los delitos electorales, ¿no? Reformas que regulan la actuación de quienes participan en los procesos electorales y de personas que incidan negativamente en sus procesos en detrimento de principios constitucionales y los tipifica como delitos e impone sanciones. Entonces, la Fiscalía General de la República, en este caso, ¿no? Pensaba que las reformas eran violatorias de las atribuciones que se le habían conferido al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción 21, inciso A, que vimos en la clase anterior, ¿no? Porque recordarán, ¿no? Que dentro de los transitorios de la reforma había un plazo para que el Congreso de la Unión expidiera una ley en materia de delitos electorales y que se materializó, y que esta ley, su objetivo era establecer tipos penales. Aquí la controversia es si era, otra vez, una ley general en el sentido de que establecía los mínimos o era una ley general en el sentido de una ley marco, ¿no? Desde un punto de vista de dogmática jurídica, una ley general tiene como característica ser una ley marco, como la Ley General de Educación, de la que ya nos habíamos referido, y por lo tanto puede haber cosas que sean de la competencia exclusiva de la federación, como decíamos, el caso de los planes de estudio. Entonces, siguiendo esa lógica, habría elementos para pensar que esta tiene ese mismo carácter.
Y así pensaríamos que podría ser para la demás legislación. Lo que sucede es que, por ejemplo, otra ley marco, como puede ser la Ley General de Partidos Políticos, tenía una serie de características, por lo menos distintas, ¿no? El chiste, pues, es que de conformidad con la Fiscalía General de la República, en el régimen transitorio se estableció al Congreso de la Unión la facultad para establecer tipos penales y sus sanciones, aplicables tanto a elecciones federales y locales, y que únicamente respecto a la distribución de competencias se establece la ley marco, que cuando no sean competencia de la federación, la distribución de competencias para conocer y perseguir la comisión de delitos en materia electoral, sin que por ello deba entenderse la posibilidad de tipificar delitos en la materia, ¿sí? Entonces, ese es un elemento, ¿no? Vamos a la ley general para que veamos, como parte del argumento, el artículo 4º transitorio, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, por ejemplo, una de las disposiciones de las que se establecen, ¿no? De que establece para el artículo y para la, para la argumentación, ¿no? Entonces, déjenme compartirles aquí la ley. Entonces, dice acá, transitorio cuarto, ¿sí? Permítanme, porque estas son de las reformas. Entonces, yo me quiero ir a los transitorios originalmente establecidos que están acá. Cuarto. Entonces, la persona titular de la Fiscalía General de la República, lo que pasa es que las otras son reformas, ¿no? Que se fueron haciendo, pero este es digamos, los transitorios originales. Para expedir el estatuto orgánico, en tanto se expiden los estatutos orgánicos, las normas, y luego acá, instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos institucionales o actos equivalentes, celebrados o emitidos por el Fiscal General de la República, la Fiscalía General de la República, se entenderán como vigentes, obligarán en sus términos a la institución, en lo que no se opongan al decreto, sin el perjuicio del derecho de los partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos, o abrogarlos en su caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más para establecer la cuestión relativa a las competencias, igualmente en el artículo 3º, ¿sí? Cuestiones relativas a la coordinación, ¿sí? Y aquí a la propia Fiscalía General de la República para establecer la FICEL, ¿no? Entonces, bueno, esto como parte de la argumentación. Vuelvo a compartir aquí la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, entonces hacen referencia, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? A las disposiciones constitucionales que pueden haber sido violadas, ¿no? Luego, los tipos penales y sanciones relativos a los delitos electorales, y se cita una acción de inconstitucionalidad previa, la 74/2017, dice, deben encontrarse en la ley general, ya que están reservados al Congreso de la Unión. Los artículos 21 y 22, y ahorita los vemos, ¿no? Pero ya que terminemos el análisis de esto, ¿no? Aprecia, dice, las autoridades locales, de acuerdo con la ley, este es el argumento, digamos, de la Fiscalía, ¿no? Solo tienen competencia para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos en la ley general cuando no sean competencia de la Federación. Y luego ya dice la Corte, ¿no? En cuanto a la controversia posible de el 116 con relación al 73, ¿no? La evolución del artículo 116, fracción cuarta, inciso O, dice, y ahí ya lo establece la Corte, esta idea de la residualidad que habíamos visto, ¿no? La competencia de las entidades federativas para legislar en materia de delitos electorales estaba otorgada desde 1996
cuando la materia electoral estaba sometida a la regla residual del artículo 124, ¿no? Las atribuciones reservadas a los estados por competencia residual. Recordemos, lo dijimos en la clase anterior, pero que la Constitución mexicana partió del supuesto que la federación nació de un pacto entre estados preexistentes que delegaban ciertas facultades al poder central, se reservaban los restantes, y entonces se adoptó el sistema estadounidense en el artículo 124, ¿no? En ese entonces, los delitos electorales eran parte de la residualidad y por lo tanto los podían definir, y lo habíamos visto en la fracción cuarta del artículo 16, el inciso O, a los estados. Luego, la política criminal, que fue modificada, y la política legislativa, ¿no? Se incluyeron en el artículo 73, fracción 21, como materia sujeta a concurrencia y regulación mediante una ley general, a partir de la reforma de 2014. Y entonces sujetó a la materia electoral a una ley, a una concurrencia específica, perdón, en donde la federación, con la ley marco, ¿no?, determina mediante leyes generales qué materias corresponde regular o ejercer al orden federal, y mediante leyes generales las órdenes de las entidades federativas, bajo el entendido que aquello que no había sido reservado para lo primero, para la federación, pertenecía al segundo. Entonces hubo un cambio en la configuración competencial en materia electoral. Se cedió, pues, al orden federal la definición de los tipos penales y sus sanciones en materia electoral. El artículo segundo, fracción tercera del decreto de reforma constitucional, que acá tenemos, ¿no?, lo corrobora. Ese es el argumento, la resolución de la Corte, ¿no? Aquí tenemos, acá, perdón, ¿no? El Congreso de la Unión deberá de expedir las normas previstas y en donde se establecerá al menos lo siguiente, y la ley en materia de delitos electorales. Es que aquí tenía la distribución de competencias, pero ahorita regresamos a la idea, ¿no? Pero aquí está la residualidad, ¿sí? Entonces, según la acción de inconstitucionalidad, estos artículos reservan para las autoridades locales solo la competencia para investigar, perseguir y sancionar, no así para definir delitos en materia electoral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esa distribución de competencias. Vamos a ver algunos criterios de conductas específicas y la distribución de la competencia, ¿no? Y después vemos el contenido ya absoluto, ¿no?, del artículo 21 y 22. Ahorita nada más es para efectos de referencia, ¿sí? Y esto, ¿no?, de las facultades del Congreso de la Unión, según el artículo transitorio, fracción tercera de la reforma, que aquí vemos. Bueno, entonces, ahorita vamos a ir viendo, ¿no?, algunos de los artículos impugnados, su contenido, pero bueno, el chiste es que la materia concurrente es federalizada. Estoy haciendo una síntesis de la acción de inconstitucionalidad por mandato constitucional, aunque tiene excepciones, porque permite que sea la federación la cual, mediante una ley general, reparta competencias entre ella misma, las entidades federativas y los municipios. En materia de delitos electorales, los tipos penales y las sanciones que correspondan deben encontrarse previstos en la ley general, o sea que su establecimiento está reservado al Congreso de la Unión. Excluye a los demás niveles de gobierno y entonces su actuación se debe de ajustar a la distribución de competencias, a las formas de coordinación que establezca la propia ley general. En cuanto a la distribución de competencias a través de la ley general entre la federación y otros niveles de gobierno, no implica, y recordemos lo que hablamos de la ley marco y la invasión de esferas y la ley general de educación, como un ejemplo, no implica que pueda facultarse a los congresos locales para prever en su legislación por sí mismos los tipos penales y sus sanciones en materia de delitos electorales, porque esto, dice la resolución, sería contrario al fin perseguido por el constituyente permanente de lograr una política criminal integral en esa materia. Regresamos a lo de la política criminal, ¿no?, que ya habíamos visto, la de integrar cierto tipo de delitos, entre ellos los de naturaleza electoral, en un
dentro de una forma, digamos, específica para combatir, ¿no? Delitos relativos a la privación ilegal de la libertad. Bueno, ya lo vimos el día viernes, ¿no? Entonces, dentro de esa política criminal, que resulta competencia exclusiva de la Federación definir esas conductas, ¿sí? Entonces, dice en la resolución que lo que establecen los artículos 1 y 21 de la Ley General de Delitos Electorales, en el sentido de que las entidades federativas son competentes para prevenir, castigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta, no les da facultades para establecer tipos penales y sanciones en esa materia. Vamos rápido, ¿no? Al contenido de los artículos 1, 21 para ver esta distribución de competencias, ¿no? Entonces, el artículo primero, ¿sí? Reglamentaria del artículo 73, fracción 21, inciso A, es de orden público, tiene por objeto establecer, y esto, ¿no? Está de acuerdo con la lectura que hace la Corte en la acción de inconstitucionalidad, establece justamente no solo el objetivo de la ley, sino que es ahí donde se contienen todos los tipos penales, sanciones, y en todo caso la distribución de competencias como la parte residual, ¿no? Y luego, el artículo 21, que ya habíamos visto en la diapositiva, acá, ¿no? Las autoridades serán competentes y aquí sí. Primero, la distribución entre federación y luego las autoridades locales, ¿no? Son competentes las autoridades federales cuando se trate de un proceso federal, cuando se actualice algunas de las reglas de competencia que provee la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o pretenda producir efecto en territorio nacional. Pensemos aquí, por ejemplo, ¿no? Un delito que tenga, vamos a ver ahorita lo de los ciberataques, ¿no? Pero que se planee, ¿no? Alterar el PREP mediante un ciberataque y que se planee en otro país, en el que sea, ¿no? Entonces, que se pretenda que incide en territorio nacional o al revés, prepare y cometa en territorio nacional y pretenda tener efectos en el extranjero. Pensemos ahí, ¿no? En los procesos de votación extranjeros y también podemos decir alteración cibernética, por ejemplo, de los documentos de identificación, ¿sí? O alteración del propio padrón de personas residentes en el extranjero. Entonces, y que se hiciera en México para que produjera efectos allá, ¿no? Ahí sería competente la federación. Hay una facultad de atracción, ¿sí? Perdón. Si los delitos del fuero común tienen conexidad con delitos federales, o saben, ¿no? Que el INE puede organizar algún proceso electoral local, y sus facultades de asunción, y entonces ahí también sería competente la federación. Y luego, en todo lo demás, residualidad, ¿sí? Son competentes las entidades federativas. Entonces, aquí dice, la única posibilidad de acción por parte de las autoridades locales es para perseguir, procesar, sancionar los delitos siempre y cuando no haya una competencia de parte de la federación de las que se citan en el artículo 21. Bueno, ahora voy a regresar a la presentación, a analizar algunas de las conductas y entonces por qué fueron declaradas inconstitucionales. Bueno, es que no, voy a compartir, es que me salen dos y hay una en la que ya teníamos el avance, ¿no? Acá. Entonces, ahí empieza la Corte a ver cómo estaba redactado anteriormente y luego, o sea, digamos, en esa, ¿qué es lo que tendrían que hacer los estados? Lo más fácil sería derogar sus disposiciones relativas a delitos electorales y entonces derogar todo el capítulo, si es que corresponde a algún capítulo, y estarse a la ley general, ¿sí? En esto que dice texto anterior, es texto anterior inclusive a la Ley General de Delitos Electorales, porque ya había en las entidades federativas
los propios apartados relativos a esto, ¿no? Pero posterior, no solo es que no se hayan derogado, ¿no? Sino que posterior a la entrada en vigor de la Ley General de Delitos Electorales, hubo reformas, ¿sí? Y eso fue lo que reclamó, ese fue el acto reclamado en la acción de inconstitucionalidad. Algo interesante sería, ¿qué pasa si no los derogan? Y una autoridad electoral, vamos a suponer, ¿no? No hay una derogación por parte de la autoridad local, por parte de las legislaturas, y se persigue un delito de conformidad con el código local, el código penal local, que establece un delito que no estuviera tipificado por la Ley General de Delitos Electorales. Es pregunta para ustedes. ¿Qué creen que sucedería? O sea, está tipificado, fue anterior a la reforma, ¿sí? Esa conducta no está prevista por la Ley General de Delitos Electorales, pero sí por la normatividad penal establecida antes de la reforma. ¿Qué pasaría en términos de dogmática penal? Digo, la pregunta es bastante fácil, ¿no? Pero, ¿qué sucedería? Bueno, Sí, adelante, Jaime. Buenas sí, noches. miedo de equivocarme, bueno, sin miedo a equivocarme, no operaría el principio de irretroactividad de la ley que nunca puede ser en perjuicio de una persona, ¿no? Entonces, en este caso, pues esta ley que me están aplicando fue tipificada, pero antes de la reforma, ¿no? Donde me dice que la competencia federal es la competente. Entonces, en teoría, no te podrían castigar por ese delito. Bueno, yo así lo interpreto. Sí, claro, claro. O sea, la idea ahí sería, a pesar de que la ley es anterior, fíjese, la ley es anterior a la reforma. O sea, no sería retroactiva en ese sentido, ¿no? O sea, retroactiva sería, hoy cometo una conducta, mañana la legislan y entonces me persiguen por algo que en el momento de su comisión no estaba legislado. Aquí sí estaba legislado previo a, pero, o sea, previo a la comisión de mi conducta, pero se aprobó una reforma y en esa reforma, en esa Ley General de Delitos Electorales, no se contiene la conducta por la cual ahorita me quieren sancionar, pero sí se contiene en el código local que no derogó esa conducta. ¿Sí me explico? Pero sí va por ahí, ¿eh? Sí va por ahí. Había un principio de ley general, es superior Deroga. a deroga, bueno, perdón, malo mi latín, no sé cómo era el latín, pero recuerdo que era un principio donde la ley superior deroga a la inferior. ¿No aplicaría esto en ese caso? Sí, sí. Y aplicaría lo mismo. O sea, en todo caso, aquí sería una controversia en materia de amparo. Claro, aquí ya está la acción de inconstitucionalidad, pero sería una controversia en materia de amparo porque me estarían aplicando un artículo inconstitucional, a pesar de que esa inconstitucional tendría que ser declarada. No es una inconstitucionalidad, digamos, automática, ¿no? Porque la controversia sería la misma, ¿sí? O sea, ¿quién puede definir sí, Jaime? En este caso, pues ya existe un precedente que sería la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Ya hay una declaratoria por parte de la Suprema, bueno, sí, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entiendo que si me lo aplicaran, yo tendría que hacer una denuncia por aplicación de un artículo inconstitucional. Ese sería el camino. Sí, pero imagínese otro escenario en el que esto no existiera y que a usted le aplican, o a cualquiera, o a un cliente suyo, le aplican un artículo del Código Penal de San Luis que establece un delito electoral que no está previsto en la ley general. El argumento sería el mismo, ¿no? Sería, bueno, la ley general que deroga a las otras disposiciones en la misma materia, ¿no? Y a partir de ahí, el principio que tendría que hacer valer el juicio sería la falta de tipicidad. Si no está prevista en la ley general, que es la ley que define las conductas, entonces no se me puede aplicar. Es decir, no existe, a pesar de que exista y a pesar de que sea previa. ¿Sí? Ahí la controversia sería, bueno, entonces la ley general deroga las otras conductas, porque aquí el caso no fue la no derogación, fue una reforma posterior. ¿Sí? Sí, no sé si me explique, pero aquí lo que pasó es que existía este articulado y se reformó contra las reformas
hay una acción de inconstitucionalidad, porque dice, quien debe de definir los delitos electorales a partir de hoy no son los poderes legislativos locales, sino la federación, de conformidad con el artículo 73. Pero si a mí me aplicaran, o cualquiera de nosotros, un artículo que existe, que no fue derogado, pero que no se contiene en la ley general, tendríamos que decir lo mismo. Es que los delitos se contienen en la ley general porque es parte de la política criminal, ¿sí? Del Estado mexicano. Es decir, ninguna disposición que contenga elementos distintos a los que se contienen en la ley general resulta congruente con el texto constitucional porque contraría los objetivos de esta, ¿no? De quienes pueden definir los delitos en materia electoral. No sé si me explico. Bueno, sí, Noel Carmona. Buenas tardes. Hay atipicidad, maestro. Hay atipicidad porque la conducta no va a encuadrar al tipo nunca. Si ya fue reformada, si ya fue derogada por una ley general, acuérdense que la ley general deroga la ley especial. Entonces yo siento que hay atipicidad ahí y sí sería inconstitucional aplicar el anterior tipo penal. Sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque ese ya quedó inválido con la nueva ley general. ¿Es cuánto? Así es, tiene razón. Recuerden cuando habíamos visto los elementos del delito, ¿no? Conducta típica, antijurídica y culpable. No puede haber conducta porque no está tipificada, aunque hubiera estado en un código anterior a la reforma, porque justamente la reforma tendría por efecto derogar a todas las otras disposiciones. Lo que pasa es que no quedaba tan claro, o por lo menos no parecía quedar tan claro. Por eso es que hubo estos dos caminos que siguieron algunas legislaturas de los estados y que no solo no derogaron, sino que reformaron, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo de las definiciones, ¿no? Se entiende por delitos electorales los actos u omisiones que realicen los ciudadanos, funcionarios electorales, representantes partidistas, es decir, los sujetos. Otra cosa que sería interesante, ¿no? ¿Qué pasa si no contempla a sujetos que ya están contemplados por la nueva ley? Pues lo mismo, ¿no? No sería, en este caso, retroactivo, ni habría una controversia de, bueno, pues es que hay dos órdenes normativos, uno lo contempla, otro no, y entonces que le apliquen el más favorable, me apliquen el que no lo contempla. ¿Sí? Esos son los problemas y por eso era importante establecer una generalización, establecer esto de la residualidad y pensar entonces que la ley marco no define únicamente los elementos generales, sino todo, ¿no? Entonces, bueno, funcionarios, representantes, pero aquí, fíjense, establece otros elementos subjetivos, precandidatos, organizadores de campaña, ministros de culto religioso, que en general atenten contra la limpieza del voto y la efectividad del sufragio. Entonces, ese es uno de los artículos impugnados. Luego, otra vez, ¿no? En el artículo 367, aquí, un castigo adicional, ¿sí? Entonces, tratándose de servidores públicos, en cambio aquí dice, por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos, se impondrá, sí, a ver, tenemos una participación, déjenme voy aquí a la pantalla, está viendo nada más la presentación. ¿Noel Carmona? ¿O quién o nos comentan algo aquí en la principio de especialidad? Sí, dice Luis Rodrigo Hernández, cuando una misma materia parezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. Principio de especialidad. Sí, nada más que aquí las dos son especializadas, ¿no? O sea, las dos legislan sobre la misma materia. O sea, aquí la ley general, lo que tiene de implicaciones, entiendo la idea, ¿no? Una ley general de salud y que hubiera una ley especial para algo relativo a la salud, ¿no? Pero aquí la cosa es que no, las dos son materias especializadas, ¿sí? No sé si me explique, pero por eso tendría que prevalecer la otra, de conformidad también con el propio argumento de la Corte, que la respuesta es quién puede legislar, quién puede definir conductas,
para efectos de los delitos electorales, que ya tienen su especialidad, ¿no? O sea, ya tienen su propia especificidad. Entonces, bueno, decía aquí, hay cambios en las definiciones, ¿sí? Cambios en las penas, ¿sí? Igual aquí está más general la definición y aquí ya establece una pena de 2 a 6 años. Igualmente, el delito de dolo en la emisión del voto. Aquí sería un problema, por ejemplo, ¿no? O sea, si dejáramos intocada esta ley y, por otro lado, subsistiera la Ley General de Delitos Electorales, hay tanto problemas con las sanciones, que obviamente ahí tendría que prevalecer la que fuera más favorable, ya ni siquiera por un principio de residualidad, sino por dogmática penal, cuál resulta más favorable, y entonces si una prevé menos tiempo que otra, pues tendría que prevalecer la que prevé menos tiempo, ¿sí? Y el elemento adicional sería, bueno, es que también depende si se cometió en el orden local o en el orden federal, pero ya dijimos, es parte de una política criminal que estableció que los delitos en materia electoral se asemejaban a otros delitos de índole grave que pasaban a definirse por parte de la federación. Pero bueno, entonces, aquí 6 meses a 3 años de prisión y una prisión pecuniaria menor, ¿sí? 50 a 100 días, 60 a 300 días. Entonces, aquí la reforma, ¿sí? Otros aquí, lo mismo, ¿no? Violaciones al proceso electoral y lo limitaba a representantes de partidos políticos. Aquí ya funcionarios, es decir, otros elementos subjetivos, representantes partidistas y otras conductas, ¿sí? En la 12, realice funciones electorales que no le fueron encomendadas. Aquí la cosa es que puede haber tanto sanciones como conductas que no estén previstas por la ley general. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál es la conducta que se debe de aplicar? Y ya vimos esta controversia, ¿no? Y aquí algunas otras, ¿no? Entonces, bueno. Y esto porque, pues, el derecho penal, como saben, es de estricta legalidad. Pero entonces, bueno, digamos, la abstención de rendir cuentas, ¿no? En algunos otros delitos, ¿no? Realizar comprobación o justificación de gastos ordinarios, ocultamiento, es decir, distintos verbos, distintos sujetos que van modificando sanciones, y que inciden en los elementos en general, ¿no? Inciden en alguno de los elementos de los tipos penales relativos a diversos delitos electorales. Se refiere a la acción u omisión, al bien jurídico protegido, a los sujetos activos o pasivos y a ciertas cualidades específicas en los sujetos activo y pasivo, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, elementos normativos y subjetivos específicos y que repercuten en la sanción. Entonces, dice la Corte, ¿no? Estos preceptos, algunos de cuyos ejemplos vimos ahorita, ¿no? Inciden en elementos que su legislación es exclusiva del Congreso de la Unión. Y entonces viola el 16, la fundamentación, y el 73, fracción 21 de la Constitución. Y entonces se declara la invalidez, entre otros de los 365, 366, 67, 69, 70, 71, 72, y 74, 75 y 76. 374, 75, 76, ¿no? Del Código Penal local. Por esas razones, ¿no? Vamos a algunos ejemplos ahora de, igualmente, resoluciones de la Corte con relación a distribución de competencias, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir para ver en situaciones específicas qué le compete a cada quien. Por ahí hay un micrófono abierto que les pido que por favor cierren. Igual en tecnología si me pueden apoyar para cerrar el micrófono que está abierto, porque se mete el ruido. Entonces, ahí hay una, ¿no? En el artículo 13, fracción primera de la Ley General en materia de delitos electorales. ¿A quién le corresponde? ¿Sí? Competencia por razón de fuero para conocer del delito previsto en el artículo 13, fracción primera. Entonces,
Si me pueden ayudar cerrando el micrófono que está abierto, por favor. Entonces, aquí, ¿no? Dice, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la formación del padrón. También tenemos que ver esos elementos, ¿no? La formación del padrón electoral, la expedición de credenciales de elector, le corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que depende del Instituto Nacional Electoral. La actividad del padrón es exclusiva del instituto y entonces siempre será materia federal porque es una atribución de la federación. Entonces, si el Estado es representado por el Instituto Nacional Electoral, este es el sujeto pasivo, la sociedad, la federación. Participar en la expedición ilícita de credenciales para votar por fotografía siempre será federal, ¿sí? Aquí nada más para cuestiones relativas a distribución de competencias, pero igual, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de modo, tiempo, lugar, comisión, bienes jurídicos tutelados también para determinar en todo caso competencias cuando no sea fácilmente discernible? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver varios, ¿no? Varios criterios para la distribución de competencias. Vamos a... Permítanme tantito, acá están. Aquí, permítanme, les comparto esta otra, relacionada también. Es esta. Déjame ver que estén viendo lo mismo que yo. Lo mismo, ¿no? La alteración del Registro Federal de Electores, pero aquí la actualización, ¿no? Datos falsos con el nombre, domicilio, pero aquí lo que me interesa es la tesis. Obviamente aquí, a ver, aquí estamos hablando previo a la reforma, ¿sí? Pero aquí lo que importa son, otra vez, ¿no? Modos de comisión. Entonces, obtiene elementos necesarios para configuración, el sujeto participa en la alteración del Registro Federal de Electores y cuáles son los elementos que la actualizan, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar un poco de otra modalidad de comisión que tiene implicaciones en la distribución de competencias, ¿sí? Los llamados ciberataques. Hay múltiples, constantes ataques procedentes del ciberespacio en los sistemas de seguridad de la información de los gobiernos, empresas, instituciones del sistema financiero. Los vemos seguido, ¿no? Infraestructura, etcétera. Ningún sistema puede ser protegido al 100%. Recordemos, en cuanto a las competencias, en la distribución que hace el 21 de la Ley General de Delitos Electorales, lo relativo a las competencias de la federación, si se planean en otro país, pero tienen efectos en México, ¿no? Estos ciberataques no quiere decir que solo puedan ser planeados en el extranjero. Pueden ser planeados en México, igualmente, ¿no? Y ahí tendríamos, o sea, aquí podríamos presentar en la distribución de competencias por ciberataques cuáles son los bienes tutelados. Es el padrón electoral, a quién le pertenece, en todo caso, quién es el titular de los padrones electorales, es el Registro Federal de Electores, qué tipo de elección se trata, ¿no? O sea, todos los elementos alrededor de las multiplicidades de conductas que podrían cometerse en su modalidad de ciberataque en contra de los procesos electorales, ¿no? Atentar contra el PREP, por ejemplo, ¿no? Pero el PREP, ¿no? El Programa de Resultados Electorales Preliminares, es estatal, ¿no? O sea, cada instituto electoral tiene su PREP. Entonces, por ejemplo, ahí, si fuera cometido elemento territorial en México y produce efectos en México, ahí ya no sería un delito federal.
Diferente que si, de acuerdo con el artículo 21, ¿no? A ver, se los vuelvo a poner para ir hablando de esta parte de distribución de competencias. Entonces, les pongo aquí el artículo 21. ¿Sí? Y todos estos que ya les comentaba, ¿no? Hay delitos que pueden tener modalidades, que esas modalidades son distintas, puede ser por elementos subjetivos, como la parte de la delincuencia organizada, puede ser por objetos, ¿no? Objetos con los que se cometen los delitos, puede ser por la propia conducta, homicidio en modalidad de tentativa, ¿no? Se lleva a cabo una conducta que trata de producir un efecto que no produce. Entonces es una modalidad. O lesiones agravadas porque hay presencia, otra vez con una modalidad de comisión, una forma de cometer la conducta, porque hay presencia de armas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay modalidades de comisión por los elementos materiales. Los ciberataques, en el caso de los delitos electorales, serían una modalidad que puede incidir en muchas de las conductas que están previstas en la Ley General de Delitos Electorales. Es decir, no está previsto específicamente que haya ciberataques como tales, lo cual no quiere decir que no puedan ser definidas como conductas delictivas, algunas que tengan por objeto dañar las elecciones, ¿no? Alterar el contenido. Pensemos, por ejemplo, en las votaciones electrónicas, en donde se dan, si tienen cadena de custodia. Por ahí el otro día yo leí un concepto interesante de cadena de custodia en las votaciones electrónicas, ¿no? Con todo el sello, digamos, electrónico, la huella electrónica. Entonces, por ejemplo, ahí tratar de incidir para la hora de cargarlas en el PREP, ¿sí? O en el PREP mismo, que son datos informáticos que van de los institutos o de las juntas distritales al instituto electoral local, o de las juntas igualmente, dependiendo del nivel de que se trate, dependiendo de la elección de que se trate, al Instituto Nacional Electoral. Entonces, en esa captura podría haber estas modalidades de comisión que impactaran en los resultados o que impactaran en el padrón, quiten a una persona, ya les decía, ¿no? El padrón de personas residentes en el extranjero, que ya no aparecieron, que alteraran una credencial para votar expedida en el extranjero, pero la modalidad cibernética. Entonces, hay distintas formas en que conductas previstas por la Ley General de Delitos Electorales podrían admitir la modalidad de ciberataque, ¿sí? Entonces, es decir, siempre el riesgo, ¿no? Las capacidades de alteración de cierta documentación o información sensible, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una de las tantas formas, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con Rusia, ¿no? Pasó esta cosa que es difícil en realidad de comprobarse, de las cosas de los algoritmos, ¿no? Y de si influyeron o no en las elecciones de Estados Unidos para favorecer a un candidato, y bueno, tuvo ahí su controversia, ¿no? Pero bueno, entonces hay actores no estatales cuyas conductas pueden tener diversas expresiones que impacten los comicios, ¿no? Maniobras para desplegar medios electrónicos, ataques a la ciberseguridad, las fake news, ¿no? Las noticias falsas, que esas propiamente son delitos solo bajo ciertas circunstancias. Se acordarán ustedes, ¿no? Si hay una modalidad, digamos, otra vez, modo por circunstancias temporales. Vamos a la Ley General de Delitos Electorales para verlo. Sí, déjenme ver nada más qué les estoy compartiendo exactamente. Aquí estamos en el 21. Entonces, vamos a ese, por ejemplo, ¿no? Ministros de culto. Es que hay un tipo durante el procedimiento de consulta popular. Pero hay un tipo en los delitos cometidos por cualquier persona en donde manda información falsa, ¿no? Pero vean, por ejemplo, cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, que si ya dijimos es competencia de la Federación, pero
puede, en todo caso, alterarse de manera cibernética. Participa en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía, que lo mismo, hay credenciales, sobre todo las del extranjero, que tienen esta modalidad cibernética, ¿no? Entonces, altere, falsifique, posea, adquiera, comercialice el Registro Federal de Electores o el Listado Federal de Electores, el listado de electores, ¿no? Todas las que pudieran admitir la modalidad de comisión cibernética, ¿no? Y me interesaba una que habla de la información falsa durante la jornada electoral, lo que está antes del 13. Debe ser por acá, por el 7, ¿no? Divulgue, aquí está, la fracción 10 del artículo 8, ¿no? Aquí por parte del funcionario electoral. Divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Admite la modalidad cibernética, ¿no? Lo haga por Twitter, por ejemplo, ¿sí? Luego, por acá también realice la fracción 16 del artículo 7, por cualquier medio, y aquí sí está dejando abierta, puede ser redes sociales, ¿no? Algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado. Una modalidad que también pueda ser, ¿no? Pues noticias falsas. Y digo, no, pues es que en tal lugar, digo, obviamente que esto provoque intimidación. No vengan a tal casilla porque están disparándole a la gente, ¿no? Yo me referí al subrap 172 diagonal 2021, ¿sí? Durante los 3 días previos, otra vez, un elemento temporal. Y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de usos más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer preferencias electorales, ¿no? Los medios de comunicación, pero luego las plataformas, ¿no? O los canales de YouTube, todos esos son modalidades cibernéticas, ¿sí? O sea, no se restringe, por eso dice por cualquier medio, resultados de encuestas o sondeos de opinión, ¿sí? Luego por aquí también había otra de... bueno, que no encuentro la que dice también, ¿no? Difunda información falsa, porque aquí lo está centrando a determinados sujetos, ¿no? El funcionario electoral. Pero bueno, como vemos, entonces, la modalidad, que eso es lo que me interesa, menos que los delitos en específico, la modalidad de comisión, los medios a través de los cuales se puede cometer el delito, por publicar información, bueno, información falsa, ¿no? Que puede ser esto de actos intimidatorios, que divulguen encuestas o resultados electorales, aun si son verdaderos, ¿eh? O sea, aquí no nada más no solo es que sean información falsa que inhiba el voto, sino aun si yo tengo ya una encuesta de salida y la difundo antes de que cierren las casillas, la difundo por Twitter, la subo a Twitter, allí hay una comisión de un delito en una modalidad cibernética, ¿sí? Filtración de correos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto del orden internacional, ¿no? Los procesos electorales de otras naciones, la organización, la coordinación de los procesos electorales, pues requieren de una infraestructura electoral, del sistema electoral, que protege el ciberespacio, ¿sí? Hay unas infraestructuras críticas, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios elementos de valoración, ¿no? La probable injerencia de agentes externos en las elecciones de Estados Unidos. Yo nunca he estado muy seguro de eso, ¿no? Pero siempre se ha comentado, ¿no? Como a veces ni siquiera como una posibilidad, sino como un hecho, ¿no? De que favorecieron a Trump, ¿no? Pero bueno, entonces, en México, ¿no? Tiene una situación geopolítica interesante, ¿no? Por su ubicación y entonces podría ser susceptible de
que sus procesos electorales tuvieran injerencia de actores no estatales que pudieran tener un efecto en esto, ¿no? Y digo actores no estatales porque puede suceder, como sucedió, más allá de que hubo acusaciones ahí de fraude electoral, ¿no? Esto de la caída del sistema, ¿no? Bueno, un error informático, más allá yo no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Pero bueno, un aparente error informático que en todo caso, ahí sí podría, o sea, bueno, una cosa es que hay un error informático y se cae el sistema, se caen los sistemas de los bancos, es algo relativamente normal, pero que en ese proceso hubiera una alteración de los resultados, ¿sí? Que ahora sería un poco más sencillo en todo caso mostrar por las cadenas, ¿no? Yo no sé mucho de informática, no sé nada de informática, pero supongo que ahí las cadenas, habría unos sellos de seguridad que se verían como violados, ¿no? Me refiero a sellos cibernéticos, y en todo caso, los PREP pues, se van cargando durante toda la noche y se puede ver, en el caso del INE, ¿no? Las imágenes de las actas, ¿no? Y se puede hacer la comparación. Es decir, hay muchos medios, muchos mecanismos para asegurarnos de que si en algún momento el sistema refleja otros datos, se puedan corroborar. Más allá de que puede ser una nulidad de una elección o puede generar alteraciones en los resultados, los errores aritméticos, ¿no? Y que hay un medio de impugnación, en todo caso, para ese asunto, ¿no? Pero entonces, bueno, la modalidad de la comisión, ¿no? De los ciberataques. Entonces, yo les comentaba, ¿no? Hay algunos delitos, el artículo 7º, sus fracciones tercera, cuarta, séptima, 11ª, 15, ¿no? El artículo 13, fracciones 1 y 2, el artículo 19, ¿no? En donde podemos pensar, ¿sí? De modalidades de comisión. También en el artículo 7, esto de hacer proselitismo, ¿no? Presionar a los electores el día de la jornada, también obtiene esta modalidad, ¿no? Obstaculizar, interferir en el desarrollo normal de las votaciones, solicitar votos mediante amenazas, ya decía, ¿no? Publicar, difundir resultados. O sea, todas estas cuestiones, ¿no? Y ahora pensémoslo de conformidad con la Ley de Seguridad Interior, que la Ley de Seguridad Interior dice que la seguridad interior, o sea, aquí pensándolo ya no nada más como un asunto meramente electoral, sino que esto, yo, a ver, sí lo digo con un poco de reservas, porque a mí no me encanta ¿cómo decirlo? El conspiracionismo, ¿no? Y atribuirle a Rusia una serie de cosas que la verdad es que a mí no me queda claro porque a Rusia le interesaría incidir en las elecciones de México, por ejemplo, ¿no? Ni en los Estados Unidos en todo caso, ¿no? Tienen sus problemas propios, ni siquiera sé si cuenten con los recursos. Lo que pasa es que hay una cosa ideológica ahí, ¿no? De los rusos, no los estoy defendiendo y no me atrevería a hacerlo, ¿no? Ni al régimen de Putin, ni mucho menos la intervención en Ucrania, pero de ahí a pensar que tienen la capacidad y el interés para hacer eso, pues me cuesta trabajo, por lo menos aceptarlo como premisa. Pero bueno, dado que el artículo 21 sí contempla la modalidad de comisión, no digamos cibernética, sino delitos que se preparen en el extranjero, pero que quieran producir sus efectos en México, incide con la idea de seguridad interior, ¿sí? ¿Qué es la seguridad interior de conformidad con la ley? Es dice, y cito, ¿no? La condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y a los municipios frente a los riesgos y amenazas que comprometen o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente ley, ¿sí? Entonces, el componente de la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho,
que se traducen en intereses nacionales que permiten la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que son expresiones de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues, el Estado mexicano estaría consciente, y está recogido así en la propia ley, ¿no? De la problemática que los ciberataques podrían representar a la seguridad interior y por lo tanto a la seguridad nacional, ¿no? Y pues habría una política nacional de defensa, ¿no? Que contemple la defensa del ciberespacio, ¿no? La inteligencia ciberespacial. Les digo, yo no sé mucho de estas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces hay varios desafíos, ¿no? De los ciberataques en cuanto a su investigación, ¿sí? Me refiero a los ciberataques a los delitos electorales en la modalidad de ciberataques, perdón, porque resulta difícil investigarlos, ¿no? Y que el marco jurídico con el que contamos, ¿no? De la Ley General de Delitos Electorales, cuando habla de por cualquier medio, entonces acepta esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces, las atribuciones de las autoridades, las facultades con las que cuentan y los recursos para investigarlos, ¿no? Y factores externos, ¿no? El origen, la complejidad del ataque, la sofisticación, ¿no? O sea, cómo saber de dónde viene, cómo determinar en dónde estaba la persona que cometió el delito y entonces ubicarla y poderla sancionar. Porque esto, o sea, no pensemos en Rusia, ¿no? Un gran país que quiere hacer, o sea, un gran país me refiero en términos que es grande, ¿no? No lo exalto para nada, sino que tiene sus recursos y que está muy, muy grandote y que tiene su operación y sus recursos humanos y su ejército muy poderoso. Sino una persona que en lo individual, ¿no? Podrá ser o no contratada por una candidato, coalición, para hacer un trabajo sucio, ¿no? Y difundir alguna información y que no sea rastreable. Que eso pasa mucho, ¿no? O sea, las fake news no son exclusivas del derecho electoral y tienen sus propias funciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para determinar de dónde provino? Y en todo caso, ¿cómo lo capturamos, no? Habría que suscribir convenios de colaboración con la Interpol, que seguramente los hay, ¿no? Y con las policías cibernéticas, ¿no? Entonces, bueno, sí hay herramientas, ¿no? O sea, las herramientas de las que se valen quienes realizan ataques de esta naturaleza, obviamente son el anonimato, las capacidades que los hacen buscar espacios de penetración y protección mayores, pero hay informes distintos y en ellos se establecen, ¿no? Las técnicas más utilizadas para los ataques, ¿no? Está la imitación de origen, la imitación de la intención, las pantallas de humo, y luego la inteligencia artificial, ¿no? Como otra cosa, ¿no? Simular la declaración. O sea, esto solo para decir que hay como mucha problemática a la hora de hablar del espacio cibernético, en donde se pueden cometer diferentes conductas con distintos modos de reproducción de la conducta. No solo pensemos, ay, pues un tweet, ¿no? O un video o una noticia falsa. Ya con la inteligencia artificial, entonces escala la posibilidad, ¿no? Y además, a ver, las noticias falsas y su reproducción es una cosa de todos los días y en materia electoral más, ¿sí? Entonces aquí viene la atribución de una responsabilidad objetiva. Y ojo, porque también a quienes difundan, si tiene algún efecto, pueden tener esa modalidad de comisión, ¿no? Incluido el artículo 20 bis que van a ver, ¿no? Relativo a la paridad de género, a la violencia política de género, ¿no? Ahí también puede haber en la inteligencia artificial, en las fotos editadas, que pasa mucho, hace poco pasó una persona, una funcionaria pública, ¿no? Que alteraron unas imágenes y las hacían pasar como si fueran fotos de ella, ¿no? Entonces, ahí puede tener esta modalidad de comisión, inclusive quien lo reproduzca. Entonces, ahí hay que estar atentos, ¿no? Entonces,
la normatividad, ¿no? Ya les decía, la determinación de la competencia espacial, la aplicación de una normatividad específica y la complejidad criminalística y probatoria, la dificultad demostrativa, ¿no? Mediante estrategias de litigación, de identificación de los imputados, son varios de los problemas que presentan los ciberataques en la Comisión de Delitos Electorales. Ya les decía, la normatividad aplicable, y no solo pensando en la ley en materia de delitos electorales, el artículo 21, fracción tercera, sino también algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Penal Federal, ¿no? Que disponen, ahí sí, hablando de distribución de competencia, en favor de la Federación, la competencia para investigar, perseguir, sancionar delitos electorales cuando inicien, preparen, cometan en el extranjero y produzcan efectos en el territorio nacional. La ubicación de los países donde se desplieguen las conductas puede estar indeterminada, puede desconocerse, ¿no? Ustedes sabrán un poco más de esto en la Deep Web, ¿no? Pero, ¿no? La información con la que se cuente puede ser limitada por el uso de los proxies o los VPN que impiden el rastreo de la navegación de un usuario, el cambio frecuente de dominios, el uso de combinaciones alfanuméricas aleatorias, ¿no? Entonces, a pesar de que existen estas normas específicas en materia de procuración de justicia penal electoral, ¿sí? Como el artículo 24, fracción cuarta, vamos a él, por ejemplo, ¿no? Aquí. Acá. ¿Sí? Establecer protocolos para la federación, las entidades federativas en materia de investigación y persecución de delitos previstos en la ley, incluyendo la fuerza pública. Entonces, a pesar de esta distribución de competencias, a pesar de la obligación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales para establecer los protocolos estandarizados para la federación, para las entidades federativas, para investigar, perseguir delitos electorales, estos no necesariamente se contemplan en materia de ciberseguridad, ¿no? O sea, no hay propiamente un plan nacional de defensa del ciberespacio que abarque la protección de los diferentes procesos electorales que se llevan a cabo en el país. Necesidad, o es importante, fortalecer mecanismos de coordinación para la atención de la incidencia de seguridad cibernética entre todas las instancias de gobierno que tengan injerencia en materia de ciberseguridad. Cumplimiento, ¿no? Desarrollo, procedimientos para evaluar y fortalecer el funcionamiento del equipo de respuesta en los incidentes de ciberseguridad. Fortalecer mecanismos de ciberseguridad en las redes informáticas que van a utilizar el INE, ¿no? Con relación al hardware, el software actualizados. El enfoque holístico en la estrategia que incluye a la sociedad de la iniciativa privada. Empresas extranjeras, ¿no? Pioneras en la implementación de mecanismos de ciberespacio, o sea, toda la serie de acciones. Y desde luego, pues la conformación de grupos multidisciplinarios, interinstitucionales, expertos en ciberseguridad, que insisto, es un desafío que tiene muchas problemáticas que más o menos establecí, ¿no? Entonces, aquí ya con la importancia de la cooperación internacional, ¿sí? Y la conformación de fuerzas de tarea conjuntas, ¿no? Que den respuestas a riesgos comunes en materia de ciberseguridad. Aquí estoy hablando de cosas bastante más sofisticadas que solo reproducir un tweet que tenía información falsa, ¿no? Sino estas alteraciones a los sistemas informáticos que puedan tener efectos en la elección, ¿no? Entonces, todas esas, insisto, como modales de comisión que presentan desafíos, desde luego, para las autoridades que investigan y que tendrían, ¿no?, que ser parte de las estrategias de política criminal para atender estas modalidades, ya con la distribución de competencia de qué se trate, dependiendo en dónde se cometan y quién las cometa, pero el problema está en determinar justamente a las o los responsables de esa comisión. Entonces, ante desafíos como tales, también se encuentra el derecho penal electoral, ¿no? Bueno, yo voy a llegar hasta aquí el día de hoy, pero quedo pendiente si hay preguntas, comentarios con relación a esto último, ¿no? La acción de inconstitucionalidad,
temas como la ley marco, la residualidad del 124, la distribución de competencias, porque la Corte determinó que solo la Federación tiene la competencia para definir delitos electorales y la parte de la modalidad de los ciberdelitos, ¿no? Que fueron los temas que se tocaron en general, claro, y la política criminal de la que hablamos en la clase anterior. Quedo pendiente si hay preguntas, comentarios. Sí, Jaime. Cuando se refiere a la residualidad del 124, se refiere a que los estados no pueden legislar, pero pueden perseguir y hacer actos de investigación dentro de su competencia. ¿Es eso? Sí, en materia de delitos electorales, sí, la residualidad es todo lo que no esté reservado para la federación, es competencia de los estados, ¿no? Y entonces hubo un cambio de interpretación que venía en el artículo 116, inciso O, que era que los estados podían, o era potestad de los estados, definir los delitos electorales. Luego viene la reforma en 2014, el añadido al 73 constitucional, en donde, como parte de la política criminal, ¿no? Se establece la Ley General de Delitos Electorales, que supone una reinterpretación de esa residualidad y entonces cambia para que solo la federación tenga la competencia para establecer delitos, pero que sean las entidades de las entidades federativas, dependiendo de ciertas, de la conducta y de los modos, ¿no? Modo, tiempo y lugar, las que en todo caso persigan los delitos, pero no definen las conductas. No sé si me explico. Entonces, estos cambios en la interpretación, en realidad, del 124 relativo a los delitos electorales. Correcto, entonces entiendo que las fiscalías de los estados pueden perseguirlas si suceden dentro de su competencia, llámese unas elecciones locales, ¿no? Salvo algunos casos que son las excepciones que acabamos de ver en clase, ¿no? De que hay alguna atracción o delitos conexos, etc. Entonces, la lógica me dice, si es competencia estatal, el que va a conocer es un juez de delitos penales del fuero común, en este caso, ¿no? Hablando de que se diera dentro de la competencia de los estados, ¿no? Así es. Sí, es cuanto nada más para aclarar esto. Sí, sí, efectivamente. O sea, si estamos hablando de un delito que por su naturaleza fuera competencia de la entidad federativa, entonces la fiscalía especializada de la entidad integra la averiguación y la consigna en su momento al juez de control del Estado, ¿no? De la entidad de que se trata igualmente. Sí. Rápidamente, aplicando un ejemplo práctico, porque entiendo que no todos los delitos electorales se tienen que dar en el contexto de una elección. Si detuvieron a una persona y tuvieran en su posesión copia de las listas nominales, luego entonces la competencia sería de un juez federal, no de uno local, porque no hay ninguna elección, o sea, no hay ningún periodo, solo atraparon a la persona con las listas nominales que en teoría no debería tenerlas, ¿no? Aquí sería competencia federal, es cuanto de mi duda. Sería de la FGR, de la Fiscalía Especializada, es FG, ¿no? Sí, la Fiscalía Especializada, la FICEL, ¿no? A ver, vamos a la conducta en específico, que sería ¿cuál? En el artículo 7º, ¿no? Sí, tiene en su posesión en documentos que no debería tener. Estamos hablando de la lista nominal. Ajá. La lista nominal de electores, aquí lo que hay que verificar es la lista nominal de electores, ¿quién la emite? ¿El Instituto Nacional Electoral o el OPLE? ¿No? El INE no es la única que yo sepa. Entonces, al ser el INE y al ser la autoridad nacional, compete a un juzgador federal y a la propia Fiscalía Federal. Sí, o sea, aquí dependiendo de los bienes jurídicos de que se traten, de los que se estén protegiendo, es quién es el sujeto pasivo. Recuerden, el sujeto activo es el que comete la conducta, el sujeto pasivo es el que la resiente sus efectos. Entonces, hay cosas que son intangibles, como la documentación electoral, sustraer boletas de manera ilegal. ¿Sería federal o local? Ahí depende, porque puede haber boletas que competa su impresión a las entidades y entonces ahí sería local. Y hay otras que compete a la federación, dependiendo de la elección de que se trate. A menos que la elección la haya organizado el INE y entonces ahí estamos ante un supuesto de excepción, ¿sí? Pero entonces ahí depende cuál sea la autoridad involucrada. En el caso de la lista nominal es competencia del INE. Entonces ahí
sería un delito de orden federal, En efectivamente. ese caso, maestro, por ejemplo, si yo tengo conocimiento que una persona tiene en sus manos las listas nominales y en ese momento yo voy con un primer respondiente, llámese un policía estatal o guardia nacional, en teoría, ¿no? El que está a disposición, y yo lo señalo, y en el momento ve que la persona tiene las listas nominales, bueno, con una simple inspección, él tendría la obligación de, por la flagrancia, detenerlo. Sí, es justamente, ¿se acuerdan cuando vimos la flagrancia, no? Justamente está cometiendo en ese momento o tiene en su posesión los elementos que integrarían el tipo penal. Entonces sí, efectivamente, y tendría que consignarlo ante la autoridad competente. Correcto, es cuanto de mi duda. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. No sé si alguien más tenga alguna duda en este sentido o comentario. Bueno, pues si no es así, yo les agradezco por su presencia, por su atención, les deseo feliz inicio de semana y sigo al pendiente, ¿no? Para sus comentarios, observaciones con relación al diplomado y pues deseando que haya sido la clase esta y la del viernes provechosa, pues el diplomado ya le queda poquito, ¿no? Termina el jueves, pues que les siga resultando interesante, atractivo, didáctico, etcétera, ¿no? Hasta la próxima. Que tengan un feliz inicio de semana. Gracias.